Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta maceta o una funda para una maceta. También lo podemos utilizar como una cesta. La maceta tiene 9 centímetros del diámetro y 9 centímetros de la altura. Está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Es recomendable utilizar un ganchillo más fino al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede más rígida y para que guarde la forma. La otra maceta es un poco más grande, pero está realizada con el mismo patrón. La base tiene 2 vueltas más de los aumentos y tiene 12 centímetros del diámetro y tiene 5 vueltas más en los laterales. Los laterales tienen 12 centímetros de la altura. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Entonces abrimos bien el punto y aquí hacemos un punto deslizado. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Después de hacer la cadeneta, marcamos el punto. En la segunda vuelta vamos a aumentar 8 puntos. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Empezamos vuelta número 3 con un punto de cadeneta. Marcamos el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto. El primer punto hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado. Y después un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos. Después de repetir el último motivo, nos va a quedar el punto deslizado, este punto saltamos y cerramos la vuelta. Empezamos vuelta número 4, marcamos el punto. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y después 2 puntos bajos en el mismo punto.
Repetimos 2 puntos bajos por separado y un aumento. Los aumentos de esta vuelta nos coinciden con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, saltamos el punto deslizado. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, empezamos con un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos y un aumento. Repetimos. 3 puntos, un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el mismo motivo de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero en esta vuelta la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos con los aumentos de las vueltas anteriores, para que la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, vamos a empezar con 2 puntos bajos por separado. Ahora hacemos un aumento y la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento vamos a repetir 7 veces. Después nos deberían quedar 2 puntos bajos, así que para terminar esta vuelta, después de la última repetición del motivo completo, dejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado. Con estos 2 puntos bajos completamos la primera serie. Así que ahora repetimos el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Tenemos 3 y 4 puntos, un aumento. Cuatro puntos, un aumento, ya tenemos 2 repeticiones completas. Cuatro puntos, un aumento. Continuamos. 4 puntos, un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos una vez la serie completa. 4 puntos, un aumento. Y ahora nos quedan 2 puntos bajos y el punto deslizado. Así que tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aquí también hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 7, empezamos igual que siempre. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta es 5 puntos bajos y un aumento. Aquí no vamos a cambiar nada, así que empezamos directamente con el motivo. 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado,
cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 8, empezamos con un punto de cadeneta. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos con 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos antes del punto deslizado. Y con estos 3 puntos bajos completamos la primera serie. Ahora ya tejemos el motivo entero, así que 6 puntos bajos. Un aumento. Repetimos. Seis puntos, un aumento. Repetimos. Seis puntos. Un aumento. Seis puntos, un aumento. Seguimos. Seis puntos, un aumento. Seis puntos, un aumento. Repetimos una vez más el motivo completo. Seis puntos, un aumento. Y nos quedan 3 puntos bajos. Tejemos 3 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado. Esta es la última vuelta de la base. Para hacer la base más grande y la maceta más grande es continuar con las vueltas de los aumentos hasta llegar al tamaño deseado. Entonces, después de esta vuelta, el motivo que nos tocaría tejer en la vuelta número 9 es 7 puntos bajos y un aumento. Después 8 puntos bajos y un aumento. En estas vueltas donde aparecen puntos pares antes del aumento, dividimos la primera serie en dos partes, pero después repetimos el motivo entero. Y continuamos con las vueltas de los aumentos hasta llegar al tamaño deseado. Ahora, después de la última vuelta de los aumentos, la última vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Pasamos el punto hacia el otro lado. Aquí subimos una cadeneta. Vamos a continuar trabajando en vueltas cerradas. Marcamos el punto. Y ahora vamos a tejer 16 vueltas sin aumentar. 16 vueltas de 64 puntos. La primera vuelta tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior, para marcar bien la base. Así que tejemos esta vuelta de esta manera. Tenemos que tejer 64 puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y después tejemos otras 15 vueltas más sin aumentar, pero ya tejemos cogiendo las dos partes de la vuelta.
Y la última vuelta cerramos como siempre con un punto deslizado, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Ahora, en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, vamos a añadir el hilo que vamos a tejer la última vuelta. Uno de los extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo y el otro extremo escondemos al terminar la vuelta. Subimos una cadeneta como siempre, marcamos el punto. Tejemos 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a colocar un marcador marcando el punto donde vamos a empezar a tejer después de formar el dibujo. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto colocamos el marcador. Ahora, para formar el dibujo vamos a sacar 9 lazadas. La primera lazada vamos a sacar por debajo del tercer punto bajo contando desde el ganchillo, una vuelta más abajo. La sacamos a la altura de la vuelta. La segunda lazada vamos a sacar por debajo de la primera. También la subimos a la altura de la vuelta. La tercera lazada vamos a sacar una vuelta más abajo de la última lazada, pero también avanzamos un punto. Subimos a la altura de la vuelta. La siguiente lazada sacamos una vuelta más abajo, pero también avanzamos un punto. Tenemos 4 lazadas, hasta ahora tenemos 4 lazadas y un punto bajo. La última lazada más larga, sacamos una vuelta más abajo que la última y avanzamos un punto. Ahora nos quedan 4 lazadas, pero ahora ya vamos a ir subiendo. Avanzamos un punto, subimos una vuelta. Avanzamos un punto, subimos una vuelta. Avanzamos un punto, subimos una vuelta. Y en la última lazada solamente subimos una vuelta, no avanzamos. Tiene que salir justo por encima de la lazada anterior. Tenemos 9 lazadas más el punto, en total 10 puntos. Ahora pasamos el hilo por dentro de todas las lazadas y hacemos una cadeneta. Y por el otro lado del dibujo también tenemos que tejer 3 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el punto marcado. Así que marcamos bien el punto. Y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tenemos el primer motivo. Este motivo vamos a repetir durante toda la vuelta. Empezamos con 3 puntos bajos, así que entre el dibujo y dibujo deberíamos tener 6 puntos bajos. Terminamos el motivo con 3 y empezamos con 3. 1, 2, 3. Ahora vamos a colocar el marcador. Saltamos 2 puntos y el marcador colocamos en el tercer punto. Y empezamos a formar el dibujo. La primera lazada
Sacamos por debajo del tercer punto, contando desde el ganchillo, pero una vuelta más abajo. La primera, la segunda por debajo de la primera sin avanzar. La tercera bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La cuarta también, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La quinta también, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. Y ahora vamos subiendo. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Y ahora simplemente subimos una vuelta, sin avanzar el punto. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos una cadeneta. Y terminamos el motivo con 3 puntos bajos. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador. 1, 2 y 3. Y otra vez empezamos el motivo. 3 puntos bajos. Marcamos el punto. Saltamos, dejamos 2 puntos sin tejer. El marcador colocamos en el tercer punto. Y ahora sacamos la primera lazada por debajo del tercer punto, contando desde el ganchillo. Otra lazada por debajo de la que acabamos de sacar. La tercera, bajamos una vuelta y avanzamos un punto. Bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La cuarta igual, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. Y la quinta igual, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. Y ahora subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Y la última, simplemente subimos una vuelta. Y terminamos el motivo con 3 puntos bajos. Vamos a repetir una vez más. 3 puntos bajos. Marcamos el punto. Dejamos 2 puntos sin tejer. El marcador colocamos en el tercer punto. La primera lazada debajo del tercer punto. La segunda por debajo de la primera. La tercera, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La cuarta también, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La quinta también, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. Y ahora subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Subimos una vuelta, avanzamos un punto. Y la última lazada simplemente subimos una vuelta. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Terminamos el motivo con 3 puntos bajos. Repetimos, 3 puntos bajos, marcamos el punto, saltamos 2, colocamos el marcador en el tercer punto y ahora la primera lazada por debajo del tercer punto, la segunda por debajo de la primera, la tercera
bajamos un punto, bajamos una vuelta, avanzamos un punto. La cuarta igual, bajamos, avanzamos. La quinta también, bajamos, avanzamos. Y ahora subimos, subimos, avanzamos, subimos, avanzamos, subimos, avanzamos. Y la última solamente subimos. Terminamos el motivo con 3 puntos bajos. Y repetimos el mismo motivo hasta terminar la vuelta. Y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos. Tres puntos bajos, nos queda el punto deslizado, cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último que hemos hecho. Ajustamos el punto y escondemos el hilo. Ya tenemos una maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.